Muy buenas noches a todos y bienvenidos a una sesión más de nuestro lunes de Journal Club. Hoy, eh, pues creo que la convocatoria lo dice todo. Hoy tenemos un muy buen quórum. Gracias a la presentación del día de hoy. Un muy buen amigo. Sé lo que se ha esforzado y sobre todo lo que ha crecido. Carlitos Rodríguez es cardioanestesiólogo pediatra y hoy nos va a hablar de estas guías que desde hace tiempo sé que nos quería presentar, todo lo que engloba, ¿no?, a la parte perioperatoria y tener una recuperación efectiva y acelerada en el niño operado de cardiopatías congénitas. Carlito Rodríguez, bienvenidos. Muchas gracias, amigo, por estar aquí y espero todo el mundo disfrute tu charla. Adelante, la palabra es tuya. Buenas noches. Muchas gracias también, Charlie, de verdad. Yo sé que no me conecto tan seguido, pero siempre estoy pendiente en la medida de lo posible. Disculpen nada más si de repente se me va un poquito la voz. He andado un poco malo de, de, de la garganta, pero pues estamos aquí, listos. Más o menos hace un año, como en junio, julio del año pasado, salieron estas guías de recuperación o de recuperación acelerada en cirugía cardiovascular pediátrica, las cuales son muy, muy interesantes. Engloban, pues prácticamente engloban a todos los actores que estamos alrededor del niño con cardiopatía congénita y su cirugía y su corrección. Y creo que es algo que hay que retomar. Creo que es uno de los objetivos que todos los que nos involucramos en la cirugía de cardiopatías congénitas es un objetivo que buscamos, que es sacar adelante a nuestros niños de la manera más rápida y con el menor número de alteraciones posibles. Entonces, sí quería, más que comentarlas, porque estoy muy seguro de que todos las han visto durante el transcurso de este año de publicación. Eh, Más que todo, lo que quiero es resaltar algunos puntos que me parecen muy importantes y quiero que sobre todo los discutamos al final de la presentación. ¿Vale? Entonces, hablando un poco acerca de esto, esta es la portada del artículo. Eh, Solo quiero resaltar que a la traducción hay algunas cosas que probablemente las he traducido un poco a lo que me pareció más conveniente. Para nada soy un traductor nativo del inglés, pero creo que traté sobre todo la palabra, como ustedes pueden ver, enhanced, si bien es como aumentado, yo creo que lo que tratan de resaltar es la recuperación, la recuperación acelerada de nuestros pacientes. Entonces traté de hacer la mejor traducción posible. Cualquier cosa, pues la vamos discutiendo. Y el título sería Consenso de la Asociación Americana de Cirugía Torácica y Cardíacos Congénitos para la realización de un protocolo de recuperación acelerada en cirugía de cardiopatías congénitas, grupo de trabajo del 2021. Hago notar que los protocolos de recuperación acelerada es un tema o un tópico que se está hablando mucho, sobre todo en cirugía de adultos, probablemente desde los años 90, y de inicios de los 90, finales de los 80. En cirugía pediátrica, este devenir ha sido un poquito más tardado, pero los últimos 10 años, probablemente desde los años 2010 o un poquito antes, ya se ha comenzado a establecer estos protocolos de recuperación acelerada en la población pediátrica. Y dicho sea de paso, este documento cobra una gran importancia porque a la fecha, la asociación ERAS, que es la asociación la asociación que se encarga de publicar guías para la recuperación acelerada en distintos tipos de cirugía, primordialmente hasta la fecha en adultos, se preocupó por realizar protocolos de recuperación en la población pediátrica. Y hasta la fecha, la única guía de ERAS aprobada para niños es la de cirugía intestinal en neonatos.
que fue publicada el año 2020 para este tipo de población y estos procedimientos. La segunda guía que vendría a llenar este vacío en la población pediátrica sería esta, que todavía está como un protocolo de un grupo de trabajo, pero definitivamente es la que a posterior se va a transformar en una de las guías de la asociación ERA, entonces, o de la sociedad ERAS. Entonces, cobra mucha importancia porque parece que va a ser una guía internacional. Se reúnen en octubre de este año, si no me equivoco, en España o algún lugar así, y creo que esta guía va a ser o es la que va a dar pie, este consenso es el que va a dar pie a una guía que se va a publicar, me imagino que a final de este año. Entonces, por eso creo que tiene cierta o cobra mucha importancia. A manera general, los programas de recuperación acelerada lo que han estado haciendo es incluir medidas basadas en evidencia de distintos estudios, de preferencia metaanálisis randomizados multicéntricos, y tratan de incluir como pautas generales todos los programas de ERAS o de recuperación acelerada, tratan de incluir extubación temprana, manejo multimodal del dolor y el delirio, disminución del uso de opioides, regreso rápido a actividades normales y monitoreo y seguimiento ambulatorio, independiente del grado de cirugía o la afectación previa que tengan. Otro de los puntos importantes es que, como mencionaba, es la primera de esta población y acerca de este tema. A grandes rasgos, incluyen tanto el preoperatorio, el intra y el postoperatorio. Involucran todos los actores, es multidisciplinario, y se meten con cada una de las partes que pueden llegar a afectar o a retrasar el alta del paciente con cardiopatía. En el periodo perioperatorio son alrededor de 31 recomendaciones. Como pueden ver, dichas recomendaciones van desde la casa y regresan a la casa haciendo un círculo cerrado, y dentro del hospital tratan de minimizar los días de estancia hospitalaria de distintas maneras. Primordialmente hay un eje central en todas las propuestas de recuperación acelerada, y es que la educación del padre, de los padres, del paciente o del niño y del equipo de salud son la base fundamental para el alta rápida y la recuperación rápida del paciente. Dentro de ese formato educativo o formato de concientización, incluyen algunas acciones específicas que el grupo quirúrgico tiene que realizar, bien sea a nivel de ingreso del paciente, a nivel intraoperatorio y a nivel unidad de cuidados intensivos postoperatorios o UTIP. Y estas no se limitan a las intervenciones que hablamos anteriormente, es decir, disminución de opioides, extubación temprana y movilización rápida, sino que incluyen otras pautas que también pueden ser incluidas en pacientes que no son susceptibles de recuperación rápida. Pongo nada más como recordatorio, es la clasificación de las recomendaciones y su grado de evidencia, nada más porque al final de cada recomendación puse, como viene en la guía, el nivel de evidencia y la calidad de dicha evidencia, que es prácticamente igual a la de todas las guías que se encuentran en la actualidad, van del 1 al 3, siendo 1 las más fuertes y 3 las más débiles, con algunos que tienen acápites A y B. El A es más fuerte que el B. Y en el caso de los niveles de evidencia, van de la A a la C, siendo las A las más fuertes
que cuentan con estudios multicéntricos randomizados, y las más débiles, la C, hasta que son de opinión de experto. Entonces, en el preoperatorio, las principales recomendaciones que nos brindan van basadas en el valor de la propuesta, es decir, qué tan importantes se vuelven estas mismas guías. Ellas mismas se valoran y se trata de observar qué tan fuerte es su peso o su nivel de evidencia, y se observa en estas 5 recomendaciones que, a manera de corolario, se deben de facilitar se deben de realizar estos protocolos de recuperación acelerada en cirugía cardíaca pediátrica, y que todos los pacientes deben de ser seleccionados, y aquellos que son seleccionados pueden ser susceptibles de entrar en un protocolo de recuperación acelerada. Cuando menciona acerca de cuáles son los pacientes que deben de ser seleccionados, más adelante hay un acápite propio de esto, pero a grandes rasgos lo que nos trata de decir la guía es que todas estas recomendaciones son útiles independiente de si el paciente va a ser sometido a una cirugía de baja o de alta complejidad, y que si bien probablemente no entren dentro de un protocolo completo los pacientes con alto riesgo de morbilidades o complicaciones derivadas de la cirugía, deben de ser incluidos en algunas de estas intervenciones. Los que sí son susceptibles de ingresar a estas propuestas de recuperación acelerada, estos definitivamente deben de llevar un camino protocolizado y estandarizado dentro de su atención. Y de esta manera está probado por los estudios que se disminuye sus días de estancia hospitalaria y en terapia intensiva, sin modificar o sin aumentar la mortalidad y la morbilidad. En adultos sí ha sido probado que disminuyen dicha morbilidad y dicha mortalidad. He puesto en cuadritos verdes las recomendaciones que tienen el mayor grado de evidencia y la mayor fuerza de recomendación. No las voy a ir mencionando todas porque se me hace que va a ser tedioso que les hable de las 31 recomendaciones, pero trato de resumir lo que en el texto recomendaba. También acerca del enfoque programático y las expectativas que tenemos en estos protocolos, o al instaurar estos protocolos en nuestras áreas de trabajo, refiere que la mejor forma de realizarlos, o la forma en la que el grupo se va a adherir más a dichos protocolos, es que haya una persona o varias personas referentes a dicho protocolo de recuperación aumentada, y en cada una de las áreas críticas, es decir, al menos un cirujano, un anestesiólogo, una enfermera, un trabajador social y un médico intensivista pediatra, que sea el referente de dicho programa dentro de nuestras áreas de trabajo. Y por lo tanto, cuando uno de los pacientes o los pacientes entren en un protocolo de recuperación acelerado, pues este referente o estos referentes de cada una de las áreas van a ser los encargados de recordarle al resto del personal y son los que van a hacer velar porque se cumplan las recomendaciones que vamos a exponer más adelante. Además, que como había mencionado, la educación estructurada y de calidad son los componentes que mejoran la adhesión y que permiten una recuperación más rápida del paciente con cardiopatía congénita. En cuanto a la selección de los pacientes, y creo que este es un punto muy importante de la guía, sugiere la implementación de los protocolos de recuperación acelerada en pacientes con factores de riesgo
independientes o que se puedan mitigar. Es decir, pacientes que a pesar de tener una cardiopatía, como es el caso de la dentro de su grupo de consecuencias secundarias a su enfermedad, pueden llegar a tener algún riesgo de no poder ser dados de alta rápidamente, deben de ser ingresados a los protocolos de recuperación acelerada, teniendo algunas consideraciones especiales. Es decir, de todos los pacientes que nosotros vamos a tener en determinada institución, hay algunos pacientes que son muy fáciles de reconocerlos, que pueden ser dados de alta temprana. Por ejemplo, un paciente con una CIB simple o con un conducto o con una CIA, es decir, una cardiopatía aislada y única, pues es un paciente que muy fácilmente todos lo vamos a reconocer como alguien que puede ser susceptible de recuperación acelerada. Pero además existen estos pacientes que tienen cierto riesgo de no salir tan rápido del hospital, pero que los debemos de beneficiar de estos programas. Por ejemplo, aquel paciente con tetralogía de Fallot que tiene riesgo en el posoperatorio de complicaciones porque tiene hipertensión arterial pulmonar asociada a síndrome de Down, o paciente que, por ejemplo, un paciente post-cuartectomía que tiene el riesgo de no evolucionar tan bien porque en el posoperatorio inmediato, todavía en quirófano, presenta hipertensión sistémica posterior al reparo de la coartación, pueden ser pacientes que probablemente se salgan de un protocolo de recuperación aumentada, pero deben de ser incluidos al cumplir ciertas características. Definitivamente, como lo menciona la guía, hay pacientes que no van a poder ser susceptibles de esta, como son pacientes que tienen hipertensión de la arteria pulmonar por arriba del 50% de la presión arterial sistólica previo a la corrección, o aquellos que tienen, o aquellos neonatos que tienen más del 75% de presión de la arteria pulmonar por arriba de la sistólica sistémica, son pacientes que se salen del protocolo. Todos aquellos por debajo de estos porcentajes pueden ser susceptibles de entrar en un protocolo de recuperación acelerada. Al igual con los pacientes con hipertensión sistémica en el posoperatorio, pueden llegar a ser beneficiados de la extubación temprana, que puede disminuir el nivel de catecolaminas y por lo tanto disminuir su presión arterial sistémica. Además, nos mencionan 3 casos que creo que con cierta frecuencia se pueden llegar a presentar. Menciona la guía que hasta el 29% de las cardiopatías corregidas, de las cardiopatías complejas que han sido corregidas, hasta un 29% puede llegar a ser susceptible de tener lesiones residuales, las cuales pueden ser valvulopatías, insuficiencias, conexiones de izquierda a derecha, que pueden llegar a ser mínimas, pero estar presentes. Y por lo tanto, estos pacientes que tienen lesiones residuales también pueden llegar a ser susceptibles a pesar de que su anatomía no sea la más favorable. Aquellos pacientes que hemos tenido en el posoperatorio inmediato un sangrado mayor a 4 mililitros por kilo, puede que se salgan de los protocolos de recuperación aumentada, pero deben de ser considerados si este sangrado no excede los 5 mililitros por kilo en una hora. Y el paciente con disritmia tampoco debe de ser olvidado de esta estrategia, porque puede ser susceptible de ser tratada su arritmia en el posoperatorio sin necesidad real de mantenerlo intubado. Por ejemplo, un paciente, el mismo ejemplo, tetralogía de Fallot recién corregida, que en la salida de bomba hace una taquicardia de la unión, un jet, que suele ser un paciente que nos suele dar una cierta duda
de si va a evolucionar de forma favorable o va a continuar con una arritmia, menciona que si durante el posoperatorio inmediato o la salida de circulación extracorpórea se ha logrado controlar dicha arritmia y parece ser estable, debe de seguir siendo considerado dentro de la estrategia de recuperación acelerada. Y por lo tanto debemos de promoverla en cualquiera de los casos. Una de las cosas que también menciona es la última sugerencia, que se debe adaptar y asignar al personal que le va a dar seguimiento a dicho protocolo para aumentar la experiencia del grupo. Es decir, que a más casos ingresemos en el protocolo, pues más experiencia y más colmillo va a tener el grupo para poder evolucionar de manera rápida a el paciente. En cuanto al perioperatorio, básicamente creo que es una de las partes que como anestesiólogos, de los que nos encontramos aquí, creo que fue una de las partes en las que más sentimos un poco de apoyo, en el sentido de que da pautas muy específicas. En el caso de analgésicos y sedantes, menciona la utilización de anestésicos que disminuyen o disminuyan el delirio y el estrés hemodinámico. Y incluso pone un párrafo bastante importante acerca del uso y la dosificación de la dexmedetomidina para reducir el delirio durante la emersión y después de cirugía cardíaca pediátrica. Creo que esto viene a reforzar un poco la idea de los estudios multicéntricos que se ha observado, el gran beneficio que tienen el paciente posoperado o poscorrección de cardiopatía con dexmedetomidina y la continuación de la misma en el posoperatorio inmediato. Además, creo que es otra recomendación que se viene a unar a la preocupación que se ha tenido acerca del neurodesarrollo del paciente con cardiopatía congénita y cómo hemos observado que prácticamente todos nuestros anestésicos están involucrados en algún grado o sospecha de deterioro de la función cognitiva, a excepción de la dexmedetomidina. Entonces, creo que es un punto a recalcar. También creo que otro punto que es importante, hay un acápite propio para acetaminofén y ketorolaco. La recomendación no es, sí tiene fuerza, es clase 2 o más bien es una recomendación razonable, a pesar de que no hay estudios randomizados, hay estudios randomizados, pero no hay multicéntricos acerca del uso de acetaminofén de forma rutinaria, pero la tendencia de la recomendación sigue a utilizar prácticamente de rutina el acetaminofén, incluso en pacientes que no van a salir extubados de cirugía. Y la utilización de ketorolaco llama mucho la atención, ya que no hay mucha literatura en menores de 2 años acerca del uso de AINES clásicos como el ketorolaco, pero sí menciona que si bien los estudios no están randomizados en el caso de ketorolaco, parece ser que disminuye la utilización de opiáceos, que al final es una de las estrategias para la movilización y para la extubación temprana, la disminución del uso de opioides, pues el ketorolaco viene a ser un adyuvante para la disminución de los opiáceos. Entonces, parece ser bastante razonable utilizarlo. Hay algunas bemoles o algunos puntos que tenemos que poner en la balanza. Menciona acerca del aumento de hemorragias digestivas, que si bien no han sido muy frecuentes, sí hay algunos
casos reportados de las mismas, sobre todo cuando se utiliza ketorolaco por más de 72 horas. Entonces, usarlo con precaución, pero la recomendación parece ser razonable a utilizarlo. Además, sugiere utilizar técnicas de anestesia regional, y creo que este es uno de los puntos a los que nos encanta la anestesia regional. Hemos visto con mejores ojos. Es una recomendación 2, es decir, que es una recomendación razonable, y hay estudios randomizados acerca de bloqueo de la fascia del erector espinal y bloqueo del plano del músculo transverso torácico, tanto en adultos como en niños, y sobre todo en población pediátrica. Los estudios randomizados de alguna manera ponen los bloqueos regionales de fascia un poco por arriba de la analgesia neuroaxial, aunque estadísticamente no parece haber una diferencia significativa. Pues todos nos inclinamos hacia esta recomendación de las técnicas regionales más periféricas, porque nos brindan un poco más de seguridad al no tocar el eje neuroaxial ante un evento de anticoagulación completa, como es la cirugía cardíaca. Y además nos recomienda el control de dolor posterior del paciente, y por lo tanto utilizar distintas técnicas, como hemos visto, AINES, el caso de ketorolaco, paracetamol como medicamento individual, y el uso de anestesia regional en sus distintas variantes. Parecen ser indicaciones que no debemos de dejar por alto, ni siquiera en el paciente que se somete a cirugía con RAC o con alguna otra clasificación alto. Además, y estas son recomendaciones muy fuertes con un grado muy alto de evidencia, y básicamente van enfocadas a que tenemos que ir a extubar a nuestros pacientes en el menor tiempo posible. Ya va a caer en desuso esto de, pues déjalo intubado y luego vemos cuándo se puede extubar, si la próxima semana o 5 días o lo que sea. Las guías nos dan con una muy buena evidencia, es nivel A, que la extubación temprana, llámesele temprana a un tiempo menor a 6 horas, no necesariamente tienen que ser dentro del quirófano, pero puede ser temprano dentro de la unidad de cuidados intensivos posquirúrgicos, o inmediata a la cirugía cardíaca pediátrica, es un componente fundamental en los protocolos de recuperación acelerada. Y además menciona que debemos de hacer o que debemos de confeccionar un modelo que sea estandarizado en cuanto al uso limitado de depresores respiratorios para promover dicha extubación temprana. La guía es muy enfática en esto, y yo quiero, por eso lo estoy repitiendo mucho, porque quiero también ser muy enfático que como grupo quirúrgico y como anestesiólogos también tenemos que de alguna manera consensar entre nosotros a qué cantidades o a qué dosis de opioides vamos a llegar, a cuáles van a ser y en qué momento se van a utilizar los relajantes neuromusculares, y qué pacientes o qué grupo de pacientes junto con cirugía y terapia vamos a escoger como aquellos pacientes susceptibles de ser o de hacer todos los esfuerzos posibles para extubarlos inmediatamente o tempranamente. Entonces, son 2 puntos que debemos de atacar con fuerza en todos nuestros grupos quirúrgicos. En cuanto a consideraciones quirúrgicas, prácticamente son consideraciones para el cirujano, no hablan en absoluto de las técnicas. Sí hablan acerca de que el cirujano también debe de estar consciente acerca de las lesiones residuales. Hay un acápite que también parece importante, y es que
dichas lesiones deben de ser, lesiones residuales deben de ser identificadas lo más pronto posible. Entonces, de alguna manera, casi directamente, nos insta a que se hagan ecos de revisión posteriores o inmediatamente al finalizar la corrección quirúrgica, y si es posible todavía con el tórax abierto, para ver si alguna de estas lesiones residuales son susceptibles de ser corregidas previo a la salida de quirófano. Y por lo tanto, el cirujano debe de, y también el cardiólogo que va a hacer el ecocardiograma, pues deben de comprometerse a poder realizar esta revisión o verificar si hay alguna lesión residual susceptible de corrección en el posoperatorio inmediato o en el intraoperatorio. Y además, también nos menciona con un grado razonable de fuerza que los pacientes, incluso los que se han sometido a paro circulatorio en hipotermia profunda, deben de ser sometidos a un protocolo de recuperación acelerada. Y si bien probablemente no vamos a lograr una extubación temprana, ni siquiera temprana, sí pueden beneficiarse del resto de componentes del protocolo para que su estancia en unidad de cuidados intensivos sea menor. Por lo tanto, todos estos pacientes vamos a hacer un avance de arco bastante extenso en hipotermia profunda, o incluso pacientes de RAS alto, como pueden ser una cirugía de Damus, un Norwood, que normalmente, pues, el equipo quirúrgico va un poco mentalizado a que, puedo poner dosis altas de opioides a 10 por kilo porque de todos modos no lo voy a intubar. O le pongo el relajante que necesite o incluso de más, sin horario, porque pues el paciente va a quedar intubado y hay que véanos de la terapia cuando lo extuban, porque de todos modos fuimos a hipotermia profunda. Esto ya no es del todo adecuado, o la recomendación es que no debería de ser la pauta así, y por lo tanto, estos pacientes que no son susceptibles del protocolo completo, sí se han beneficiado de muchos de los componentes aquí mencionados. Este es un resumen de las variables a considerar en el perioperatorio o en el intraoperatorio acerca de los protocolos o de qué pacientes pueden ser beneficiados de protocolos de recuperación acelerada en la cirugía cardíaca. Estas consideraciones deben de tomarse en el momento posterior a la corrección, todavía dentro de quirófano, y por lo tanto se vuelven también claves acerca de este manejo, como son el que no hayan lesiones residuales significativas o que sean hemodinámicamente significativas, la estabilidad por valores tanto de presión, NIRS, etcétera, que no hayan sangrados importantes en el postoperatorio inmediato, que el paciente haya recibido anestesia regional o por lo menos infiltración de anestésicos locales en sus heridas, el que todos los pacientes que han ido a hipotermia leve o moderada deben de ser incluidos en estos protocolos, es decir, que su corrección no necesitó de paro circulatorio, y aquellos que recuperan la ventilación o mantienen la habilidad para ventilar posterior al procedimiento. Si no hay delirio, hay buena oxigenación, hay buena analgesia y una corrección adecuada, todos estos pacientes que cumplen estos requisitos deben de ser descargados o dados de alta rápidamente, tanto de la unidad de cuidados intensivos como del hospital. No hay razón para tenerlos más tiempo del que se debe tener. La última parte es
las recomendaciones que hace acerca del posoperatorio, que son bastante pocas, prácticamente solo son 2 puntos importantes: náusea, vómito y restablecimiento del régimen intestinal o de la alimentación. También insta a la gente que trabaja en la unidad de cuidados intensivos a, una vez se ha observado que el paciente está hemodinámicamente estable y por lo tanto tiene buena perfusión a nivel intestinal, se regrese a la alimentación enteral lo más pronto posible, dependiendo de la edad del paciente, sea este neonato, lactante o un paciente ya grande. Escoger y protocolizar como grupo cómo se va a reiniciar dicha alimentación, de qué forma se va a progresar y en cuánto tiempo se espera que recupere la habilidad previa que tenía de alimentación. Obviamente hay niños que tenían problemas de deglución, etcétera, etcétera, y por lo tanto no van a ser beneficiados de esta parte, pero el resto de niños deben de ser dirigidos a recomenzar lo más pronto posible su alimentación. Y finalmente habla acerca de movilización y de intensificación. Creo que se refiere a bajar el grado de invasividad que tenemos en la unidad de cuidados intensivos a un área de cuidados menores, llámesele terapia intermedia o llámesele cuidados personalizados en habitación. Y se recomienda también establecer protocolos en base al tipo de cirugía y a la edad del paciente para reiniciar la movilización, si es posible iniciar caminatas dependiendo de la edad del niño, reiniciar caminatas o sentarlos en un reposet, en una silla, y esto está comprobado con como una recomendación muy fuerte. En estudios randomizados se ha observado que esto reduce los días de estancia en terapia y en hospital. Finalmente, esto se conjuga con una de las recomendaciones que iban en el intraoperatorio para el posoperatorio inmediato, que es que una vez se ha alcanzado una analgesia adecuada con medicamentos no opioides, estos medicamentos deben de ser continuados en el posoperatorio inmediato y además, incluso si el paciente va a su casa, debe de ser continuado el tratamiento con medicamentos no opioides, llámesele AINES o de otros tipos, incluso medidas psicológicas o sociales, familiares, para que esté el menor tiempo posible y no esté solamente cumpliendo paracetamol en la habitación, sino que este se lo puede llevar de forma oral o a su casa y posteriormente nada más dar controles acerca del estado de salud y estado de recuperación del paciente de forma ambulatoria. Una parte muy importante de esto es que la familia y el paciente, creo que lo menciona en una de las recomendaciones anteriores con un grado de evidencia 2, deben de estar educados acerca de qué esperar en el posoperatorio de su cirugía para que puedan ayudar. Y nos insta a que los familiares ayuden en el posoperatorio inmediato de algunas de nuestras cirugías. Incluso si el paciente necesita por alguna otra razón médica cambios de bolsas de ostomía o cambios o aspiraciones menores de su vía aérea, como pueden ser nariz, secreciones, etcétera, insta a que los papás sean educados en estas medidas para que ellos la puedan realizar tanto dentro de la unidad de cuidados intensivos, en los cuidados menores o en casa. Y así sean partícipes de la movilización rápida de los pacientes. Finalmente, como les digo, mi intención no es, si bien repetir
cada una de estas consideraciones. Creo que son las consideraciones más importantes. Finalmente, lo que quiero es que nos planteemos estas 3 preguntas, o son 3 preguntas que yo creo que nos debemos de plantear. ¿Consideramos realizables estas prácticas? Independientemente si es en Estados Unidos, en Europa, en México o en la China, ¿consideramos que estas prácticas son realizables? Si las consideramos realizables, ¿qué tan factibles son de acuerdo a la realidad de nuestros lugares de trabajo o de nuestros lugares de acción? ¿Y en qué procedimientos o pacientes consideramos que son implementables mañana y en cuáles son implementables de aquí a un mes? O si no son implementables en nuestros pacientes por alguna razón o en nuestros lugares de trabajo. Y hagamos una discusión acerca de estas 3 preguntas que yo les formulo acerca de lo que acabamos de repasar o de ver en las guías. Y pues nada, ya los dejo con el micrófono para que me hablen y hagamos una discusión de este tema. Muchísimas gracias, Carlitos. Pues seguramente va a haber muchos comentarios. Primero, pues felicitarte, agradecerte. Creo que cuando vimos el artículo de inicio, dije, tú me lo dijiste, está muy largo, pero creo que como bien lo dices, se puede resumir en puntos importantes. Yo quisiera solo comentar uno, o creo que en la actualidad el éxito de los programas van enfocados mucho en la coordinación y en la unificación de criterios, y creo que estas guías, si bien no son reglas, sino, como tú lo decías, son guías de manejo que nos pueden orientar a implementarlas de acuerdo a nuestro grupo de trabajo, de acuerdo a nuestra población y a nuestros recursos. Creo que entre más consensos locales de manejos existan, van a ir mejorando paulatinamente los resultados. Bien lo decías tú, y el ejemplo claro es fundamental, ¿no? Primero, la constancia del equipo quirúrgico. Probablemente en las instituciones de salud privadas es un poquito más sencillo, pero en las instituciones públicas de repente el cardioanestesiólogo no está, o de repente el cirujano que iba a operar este caso, pues resulta que por alguna situación no está, o llegó el paciente en otro momento, y la parte de enfermería y la parte... Entonces, ese tipo de situaciones creo que son difíciles de manejar en muchos aspectos. Creo que de manera sencilla, para ya darle el micrófono al auditorio, ¿considera realizables? Sí, me gustaría considerarlas realizables. Factibles es complicado, pero creo que ese es el punto que es el reto en la actualidad para todos nosotros. Y pues yo creo que en cuanto a cuáles, pues yo creo que lo podríamos empezar nuevamente primero con los más frecuentes, ¿no? Para tener un continuo. Hace poco platicaba yo con un amigo cirujano que me decía, es que cuando yo opero no tan frecuentemente por el tipo de centro en el que estoy, y cuando opero un caso hace cuenta que estamos empezando, ¿no? Los protocolos. Entonces probablemente en los casos en los que más tuviera yo para iniciarlo y posteriormente irlo expandiendo. Te felicito, Carlitos, muchas gracias, y le dejo el micrófono a alguien que quiera comentarnos alguna situación. Yo creo que, perdón, abonando un poco, aunque me vuelva a robar el micrófono, abonando un poco, yo hacía un poco el ejercicio. Yo creo que todos tenemos la experiencia de, como tú dices, estar de un lado en el lado privado y del otro lado en el sector público, independientemente de nuestra institución. Y si bien yo creo que todos o todos los que estamos en esto tenemos la voluntad de tratar de la misma manera a todos nuestros pacientes, independiente del lugar donde los estamos tratando. Como tú dices, hay cosas que son más fáciles en un lugar y otras en otro. Por ejemplo, en el grupo donde me suelo desenvolver en cardio, pues hacerlo en el hospital privado se vuelve casi una rutina, en el sentido de que tengo todos los insumos para realizar bloqueos, siempre hay dexmedetomidina y siempre está la bomba lista para poderla infundir desde el inicio de la cirugía.
Siempre tengo paracetamol. Y muchas veces pasa por esto, por la disponibilidad del insumo. Además, sé que cuando va a terminar la cirugía, pues yo sé quién está ahí arriba en terapia y fácilmente puedo hablar con Aranza y decirle, oye, te va el niño así, 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 y lo voy a extubar, y tenemos este riesgo, ¿verdad? Nos hizo Jet, por ejemplo. Entonces lo vamos a sacar lo sacamos de bomba a 36 grados, no a 37, y subimos la de ECME para que disminuir la frecuencia cardíaca. O sea, son esos puntos que son muy aterrizables, que son muy específicos de cada niño, y yo creo que es parte de lo que la guía nos dice. Cada niño tiene sus particularidades, entonces dentro de estas recomendaciones hay que aterrizarlas con intervenciones reales para el niño. Oye, que este niño fue una CIB, pero tiene síndrome de Down y tiene la lengüota enorme y la boca chiquita, entonces puede ser que se te obstruya un poco, pero lo voy a extubar y lo tienes que estar vigilando. Entonces, creo que a lo que nos mueve esto es a realizar una guía los protocolos ERAS que están un poco un nivel por arriba de estos protocolos o de este protocolo, nos menciona que debemos de utilizar checklists en todos nuestros pacientes que entran a este tipo de protocolos de recuperación acelerada. Y si bien no se cumplen todos los puntos del checklist, sí nos recuerda que lo tenemos que hacer en cada uno de los pacientes y adaptar dicho checklist o dichos parámetros a la realidad de cada paciente de cada lugar. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien el mecanismo de trabajo en el infantil y yo recuerdo que era, por ejemplo, muy difícil conseguir las bombas de infusión porque había que ir a prestarlas a la terapia. Y por ejemplo, y no creo que haya cambiado mucho en estos años, pero es una de las intervenciones que parecen muy aterrizables, muy sencillas y que se pueden de realizar, ¿verdad? Otra de las intervenciones que son muy realizables es, también recuerdo muy bien cómo se trabaja en el INP, y una de las cosas que no se podía lograr nunca en el INP es que el papá estuviera dentro de la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Para participar en el avance de su niño, aunque fuera la cirugía más pequeña pues sí, un conducto, ¿no? Entonces, creo que es algo más difícil de hacerlo en una institución, pero que poco a poco, picando piedra, creo que sí se puede realizar. De acuerdísimo, Carlitos. Muy bien, ¿algún otro comentario? Doctora Marijose Pagán, adelante. Hola, buenas noches. Muchas felicidades, Carlitos, padrísima la plática. Y pues sí, ¿no? Parte de la comunicación efectiva de entre los equipos y sobre todo, yo lo veo aquí en Puebla, pues romper un poco los mitos sobre todo con intensivistas que ya tienen, digamos, sus experiencias y pues les cuesta mucho trabajo los cambios, ¿no? Nosotros hemos sacado 2, 3 pacientes ya extubados y sin preguntar y sin ver gasometrías y sin razón alguna llegan y los intuban. O sea, llegamos a terapia y lo primero que hacen es intubarlos. La verdad hemos chocado en estos últimos meses pues entre los residentes y los adscritos que están ahí, con el grado de decir, no, ¿sabes qué? Lo voy a dejar intubado, no porque no se pueda extubar, sino porque voy a llegar y lo van a intubar, y el riesgo de que no lo puedan intubar, como dice Carlitos, ¿no? Una vía aérea difícil, o que la analgesia no sea la adecuada y pues ya se les hipertensó y comprometa la anastomosis o el ritmo, lo que sea. Entonces, pues la idea es efectivamente hacer todos los protocolos posibles, pero sí tienen que ser en equipo, porque por mucho que el cirujano quiera, que el anestesiólogo quiera, si terapia no está de acuerdo,
va para atrás, ¿no? O al revés, aunque terapia quiera, pero el cirujano le dice, oye, yo quiero que lo tengas intubado una semana para que no pelee con nadie, pues, ¿no? O sea, sí es una comunicación en algunos centros un poco frustrante. Pero bueno, cada quien va haciendo su equipo y en otros lugares con el equipo de Rogelio, en lo que es aquí es el ISTEP, perdón, pues ya también he visto aquí a Laurita, que es parte de la intensivista del equipo del ISTEP, pues es otra dinámica porque es un grupo, es subrogado y bueno, todos estamos subrogados y como dice Carlitos, ¿no? En constante con el teléfono, ¿sabes qué? Estoy así, así asado, no lo puedo extubar o sí lo puedo extubar, ¿no? O te lo voy a mandar así o con infusiones o salimos a la segunda de bomba, pero fueron fallas técnicas, ¿no? O sea, sí fue el segundo intento, pero hubo otro problema, no realmente el paciente, no sé, mil escenarios, pero yo sí intento ahí en el grupo que estamos realmente estar con el teléfono y diciéndole, ¿no? Así tal, la última gasometría, el monitor, lo que tengo, lo que no, pero no en todos los lugares se puede. Creo que el doctor Bolio pone ahí un comentario siguiendo este punto y creo que vale mucho la pena recalcar eso, que la continuidad y la comunicación del grupo finalmente es lo primordial en la instauración de estos protocolos, pues, y de cualquier protocolo. Y algo que mi maestro, o el maestro de Majo, menciona mucho es que, y recalca mucho en eso, es que en cirugía cardíaca en los niños tenemos un margen de error muy pequeño, muy pequeño. Y creo que eso es lo que nos gusta y que a la vez nos asusta de la cirugía cardíaca pediátrica, que debemos todos de ser muy finos. Y la única manera de evitar errores es si yo tengo enfrente al cirujano y el cirujano me está diciendo, oye, mira, tal cosa, y la enfermera, mientras uno está tomando el acceso central o la línea, que uno está concentrado en eso, está pendiente del oxímetro del paciente. Creo que cuando todos nos sentimos parte de un grupo, es la única manera en la que podemos conseguir resultados favorables. Entonces, recalcar mucho eso, hacer grupo, hacer, el doctor le pone la integración del cardioteam, hacer lo que sea, la familia cardio, lo que quieran, pero hacer mucho hincapié en la comunicación del grupo y que todos se sientan integrados. Acerca de lo que menciona también el uso de, o recalcar, tal vez no quitarlo, pero sí reducir el opioide y el relajante neuromuscular, es una intervención que creo como anestesio, creo que se vuelve muy importante. Y salirnos de nuestra zona de confort, porque de verdad es incómodo, y yo creo que en el caso de ustedes como cirujanos es muy incómodo que les digan, ¿qué crees? Hay mucha insuficiencia, ¿verdad? Después de un canal AB que te digan, tiene una insuficiencia mitral que le llega al techo y vuelve a entrar, o tiene un clef ahí que no se puede, sí, hay que volver a entrar, no pasa, o sea, sí pasa algo, pero pues ni modo, hay que hacerlo, ¿no? Y también como anestesiólogo que me digan, oye, pues métele más opioide porque ese tu bloqueo que pegaste no pegó, ¿verdad? Sí, es incómodo, pero creo que son cosas que las debemos de hacer y ser sinceros. O como intensivistas que le digan, oye, no sé, creo que le estás metiendo demasiada mina, el niño ya tiene los dedos morados. Oye, pero que no le, pero la presión llega, está llegando a niveles. Pues, hay que hacer el intento todos de recibir sugerencias del resto del equipo y todos ir remando en la misma dirección. De acuerdo. Joan, adelante, qué gusto. Hola, buenas noches. Muchas felicidades, Carlos. Muy buena tu plática.
Y creo que pues sí, finalmente este artículo habla de lo ideal, ¿no? Lo que quisiéramos todos en el centro y que a lo mejor así como mencionan en los grupos pequeños privados, pues lo podemos desarrollar. Pero creo que finalmente pues lo más importante es el equipo multidisciplinario, ¿no? Reconocer que somos un equipo y que todos vamos a sugerir y todos estamos para escuchar y actuar. Pero creo que lo principal a lo mejor será que, así como en estas discusiones, en estas pláticas y revisiones de Journal, sería reconocer nuestras limitaciones, ¿no? Porque finalmente a veces quisiéramos llegar a esta parte ideal, pero a lo mejor nos falta identificar que tenemos que derribar algunos paradigmas que no nos permiten llegar a ese ideal, ¿no? Y finalmente lo comentaste en varias ocasiones a lo largo de la plática, que a veces tenemos unas ideas por experiencia, por usos, por costumbres, que a lo mejor tenemos que empezar a cuestionarnos si estamos haciendo bien, si lo podemos hacer diferente, o así como lo comparten, ¿no? ¿Qué se hacen en otros lados, ¿no? Entonces creo que lo más importante sería empezar con eso, ¿no? El primer paso, reconocer que a lo mejor no necesitamos dar a todos los pacientes para aspirarlos, a lo mejor tengo que ver las primeras horas cómo se comporta para decidir si lo puedo extubar o no y si decido si lo voy a sedar profundo o no. A lo mejor cambiar ese tipo de actitudes que tenemos como costumbres sería como el primer paso, ¿no? Y la otra, pues, el equipo multidisciplinario, el hecho de que seamos muchas disciplinas, somos diferentes, cada quien, reconocer que cada quien es experto en su propia disciplina, pero eso no significa que yo como intensivista pueda entrar a quirófano, platicar contigo, oye, cómo se está comportando el niño. Me he topado yo que entro a quirófano y el cirujano me dice, ¿sabes qué? Lávate, yo necesito que veas la cirugía, cómo está, para que yo en el postquirúrgico yo entienda qué pueda estar sucediendo y si sí es posible aplicar este tipo de protocolos, ¿no? Entonces creo que no está peleado que el anestesiólogo pase visita en terapia, que el intensivista se meta a quirófano. Entonces eso es lo que creo que es más lo importante reconocer en este artículo, ¿no? No hacer equipo, pues, es lo más importante y no ver que las discusiones, las sugerencias, tomarlo para el bienestar del paciente y no como en conflicto con nosotros mismos, ¿no? De acuerdo, Joan, muchas gracias. Ahí dejó Iñaki un par de mensajes, se tuvo que desconectar. Excelente plática, además lo vemos en cada procedimiento. La recuperación rápida ha mejorado con esas prácticas y bueno, un abrazo para Carlitos. Excelente revisión, la comunicación entre todos es fundamental desde el inicio hasta el final y desde el cirujano hasta cada elemento, enfermería, terapia, cardio, etcétera. Bueno, ya comentaste los 3 puntos del doctor Bollios, nada más recalcar el tercero, que la principal dificultad es efectivamente la falta de comunicación y no querer salirse de su zona de confort, ¿no? Sí, yo creo que, digo, para todos siempre va a ser difícil, como bien lo comentabas, ¿no? Y a nosotros el ego del cirujano siempre es difícil de manejar cuando te cuesta mucho trabajo una cirugía, cuando estás muy empecinado en dejar algo en las mejores condiciones y de repente, pues no hay más que aceptar ese punto y también aclarar y, bueno, haciendo un poquito colación lo que comentaba Joan, y eso nos ha pasado mucho. Estás en quirófano, estás haciendo una cirugía y de repente te cuesta mucho trabajo y te hacen un eco y te dicen, sigue con mucha insuficiencia, sigue con... Pero también es importante saber esa limitante, ¿no? El decir, ok, esto es lo que yo como cirujano le puedo ofrecer a mi paciente. O sea, no es que no quiera, no es que sepa más, pero muchas veces el querer empecinarse en dejar ser insuficiencia o en etcétera, a veces puede llevar a un problema mayor. Y eso creo que también es muy difícil de manejar estando en el quirófano, ¿no? O sea, creo que eso es punto fundamental ahí que nos llega a pasar. Edgar, adelante. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches. Excelente plática, Carlitos. Gracias. Yo soy parte del equipo de terapia intensiva, entonces voy a entrar un poco al rescate de todos ellos. Yo creo que no es tanto estar en una zona de confort. Por un lado, si bien es cierto, es importante la progresión rápida tanto de la sedación como de la analgesia para evitar todas estas efectos secundarios y daños colaterales que ya describió Carlitos, pero también por algo existen algunas escalas, tanto para ver qué tanta sedación tiene el niño, para saber si tiene delirium, para saber si tiene qué tan buena analgesia tiene. Y con base a eso, evaluar e ir desescalando los medicamentos.
en el equipo donde trabajamos estamos progresando cada vez más rápido este tipo de pacientes. Depende también mucho de la complejidad de los casos. No es lo mismo progresar un niño que tiene una comunicación interventricular, que por cierto ha habido casos de comunicación interventricular que se complican y eso nos ha dado también pauta a dejar un poco más la analgesia o la sedación dependiendo de las escalas. Y también no es lo mismo manejar a un niño con canal AB que tiene, como bien lo dijeron, alguna insuficiencia, que tenemos que estar batallando ahí con la parte de la irritabilidad y la parte hemodinámica. Si bien es cierto que estamos trabajando para ir progresando cada vez más la sedación y la analgesia para evitar todos estos problemas, creo que sí habrá que estar evaluando estas escalas y no dejarlas de lado. Muchas de las, no sé si ande por ahí el Furby, pero en alguna de las pláticas que hemos tenido, si vemos las notas de evolución de los pacientes cardiovasculares adultos, ponen todo tipo de escalas y la numeración de la escala y por qué es importante seguirlas. En la parte de la evolución de la terapia intensiva cardiovascular, muy pocas escuelas manejan estas escalas y manejan si tiene un adecuado nivel de sedación. A veces la parte neurológica de sedación y analgesia la dejamos muy escueta. Y eso también es algo que estamos tratando de cambiar en este equipo. Y bien, nada más reforzar la parte de que sí, efectivamente es un trabajo de equipo, es un trabajo que se debe dar continuidad. Aquí se hace una entrega segura y de acuerdo a todos los hallazgos que nos comenta el servicio de anestesio, vamos a ir progresando al paciente. Por otro lado, también habrá que recordar que sí, bien es cierto, también estamos utilizando el ketorolaco. Habrá que ver que son niños que tenemos en las primeras 24, 48 horas con restricción de líquidos y que también nos importa la parte del riñón y la parte de nefrotoxicidad del ketorolaco, aparte de la otra complicación que ha descrito Carlitos de la parte intestinal, ¿no? Y por último también mencionaban por ahí la anestesia regional que les ha dado buenos resultados. Si bien es cierto que hemos tenido excelentes resultados con ello, también depende mucho es operador dependiente, entonces depende mucho de quién lo haga y de la experiencia que se tenga en estar haciendo esta técnica. Muchas gracias, Edgar. Creo que lo que menciona Edgar también es importante. Muchas veces también, como bien lo dice Charlie, de repente, así como existe el ego del cirujano, también existe el ego del anestesiólogo, un poquito más pequeño, pero igualmente significativo. Y de repente, como bien dice Edgar, no bajamos o no le bajamos a la pasión que tenemos por tratar de extubar al paciente en quirófano, o hacer el bloqueo y que no le duela y que evolucione y disminuir el opioide. Y de repente nos emocionamos y hay que recordar que qué bueno que están los intensivistas, que son los más racionales del grupo. Y por lo tanto, eso, recordar que hay escalas para medir todo y que hay escalas que están validadas para las distintas edades y para las distintas cirugías. Entonces, estos protocolos, como bien lo dice la guía, deben de ser tal vez no tropicalizados ni mexicanizados, sino individualizados para cada centro y cada centro va a escoger las guías que mejor le adecúen y utilizarle en los momentos pertinentes, ¿no? Entonces, es muy importante recordar esto que dice Edgar, ¿verdad? Y que mencionaba también Joan, también tenemos limitaciones y por lo tanto deben de ser metidas dentro de nuestro protocolo propio para cada lugar. De acuerdo, Carlitos. No sé si tengamos algún otro comentario. Muy bien, Carlitos, pues en lo que, si hubiera algo más, adelantarles que la próxima semana
Vamos a discutir un tema que no hemos tocado en este journal, fibrosis, bronquitis plástica. Creo que sí estamos bien, Lina. Sí, fibrosis plástica. Perfecto. Fibrosis En plástica Fontán. en niños con Fontán. La doctora Lina Guerrero de Colombia la próxima semana estará aquí con nosotros. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? El doctor Bolio comenta, de acuerdo, las escalas son importantes, es fundamental la planeación para saber qué escala es para cada caso. De acuerdo. Muy bien, Carlitos, ¿algo con lo que quieras concluir? No, nada. Yo creo que es mucho trabajo para ponernos manos a la obra en cada lugar y empezar a hacerlo, Perfecto. Muy Gracias. bien, pues a todos, muchas gracias por su presencia. Los que se conectaron por primera vez ya saben que sé que hoy estuvieron aquí porque estaba Carlitos, pero son bienvenidos cada lunes con nosotros. La próxima semana, como ya les comenté, tenemos a Lina de Colombia. Y bueno, pues pasen todos muy buena noche. Primero, felicitar a los cirujanos cardiovasculares por hoy en su día. Y mañana a las mamás, muchas felicidades y siempre mi reconocimiento y cariño. Que pasen todos muy buena noche y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, Carlitos. Buenas noches. Buenas noches a todos.